Uno de los símbolos que sin duda alguna representan a la ciudad de Nueva York fue el regalo proveniente desde Francia para Estados Unidos en 1886, así que por más de 137 años, la Estatua de la Libertad ha sido uno de los lugares imperdibles al visitar la capital del mundo. Pero para poder acceder a estar cerca de ella o simplemente lograr una fotografía para el recuerdo o llegar a la isla donde ésta se encuentra, puede llegar a ser muy costoso. Por eso hoy conocerás a una alternativa poca conocida y que te hará vivir una experiencia súper única. Estoy más que seguro que esta no la conocías. Seguimos con nuestro recorrido en la ciudad de Nueva York. El día de hoy te he traído a uno de los ferries más antiguos del mundo, el ferry de Staten Island. Este ferry abrió sus puertas en 1817 para prestar servicio a la ciudad de Nueva York. Es aquí que ha sido visitado por millones de turistas porque también tiene algo muy particular. Pasa por al frente de la Estatua de la Libertad ofreciendo una foto totalmente gratuita porque este ferry no tiene ningún costo. Pero hay otro con tan solo $4 que tú pagues. Puedes tener también una opción de otro punto de vista. Así que el día de hoy haremos la comparativa entre los dos. Si es posible pagar o irnos gratis. Vamos a ver cuál es la mejor opción entre los dos. Así que no perdamos más tiempo y vámonos. Vean, les muestro para que vean que no es mentira, que es totalmente gratuito. Aquí donde estoy pasando serían los torniquetes. Y no hay ninguna barrera, no hay ninguna cosa que te cobre, porque esto es totalmente gratuito y es un servicio que presta la ciudad de Nueva York a todos sus habitantes y visitantes. Así que vamos a ir a la puerta 1 a abordar el ferry que ya está por llamar. Así que no nos vamos a perder el ferry, vamos a prepararnos para vivir esta experiencia comparativa entre si vale la pena pagar o tomar el gratuito. Así que bueno, vámonos. Bueno, nos encontramos ya dentro de la estación, de verdad que es bastante fresca porque afuera está súper caluroso. Estamos aquí a la espera en la puerta 1, que es donde va a atracar el ferry y ya está haciendo la gente aquí su espera. Pues no digo su fila porque están desordenados, pero están ya esperando acá que abra puertas. El ferry acá atraca en aquel sentido, así que hay que esperar que llegue y a ver cuál de los dos ferries es mejor. Así que ahí me dejan en los comentarios para saber cuál te gustó más de los ferries y cuál tomarías tú, para también yo saber si tú tomarías la opción de $4 o tomarías esta que es gratuitamente para todos los visitantes de la ciudad de Nueva York y los que viven acá. Bueno, pensar que esta terminal ha sido obviamente remodelada durante tanto tiempo, pero tiene más de 206 años de construida, es increíble, y prestando servicio ininterrumpido. Así que bueno, vamos a seguir aquí esperando a que llegue. Yo me vine un poquito para acá para relajarme un poco, no importa que entren todos allá, pero hay bastante turista entre la gente que vive acá y eso. Porque mucha gente que vive en la isla de Staten Island trabaja acá en Manhattan, entonces este es su medio de transporte ida y vuelta. Mientras esperábamos el desembarque de los pasajeros que venían desde Staten Island, llegó nuestro turno de abordar. Cabe destacar que Staten Island es el único de los 5 distritos de Nueva York que no está conectado a los demás por la red de metro. Por lo tanto, el ferry está pensado para que los vecinos puedan trasladarse fácilmente a la Gran Manzana. Bueno, ya elevaron acá, están despegando el ferry. Ahí está la pasarela por donde abordamos todos. Y ya se empezó a mover, ya se está moviendo. Ponen esta cuerda acá, que es para que no pases. Yo pedí permiso para estar acá para ustedes y poderles mostrar. Se escucha el agua, mucha fuerte. Mira cómo se ve. Este ferry gratuito no posee una terraza abierta, lo que te recomiendo para que tengas una buena visual de la Estatua de la Libertad. Te ubiques siempre del lado derecho si sales desde Nueva York, o si decides regresar en este mismo, será en el lado izquierdo del barco. Bueno, te voy a mostrar ahora cómo se ve la Estatua de la Libertad desde este barco que es totalmente gratuito y te puede brindar la oportunidad de estar cerca de ella. Así que mira cómo se ve.
Y como dato curioso te cuento que el nombre original de la estatua es La Libertad Iluminando al Mundo, hoy en día conocida como simplemente Estatua de la Libertad, por su nombre en español. Esta estatua de 93 metros, equivalente a un edificio de 20 pisos de alto, cuyo color original es el del cobre, y con los años debido al aire y la lluvia, ha sufrido su proceso de oxidación, tornándose el color verde con que todos la vemos actualmente. Esta obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, en el proceso de crear la estatua, la cual se hizo por partes, recibió el apoyo de Gustave Eiffel, el mismo que apoyó para crear en Francia la Torre Eiffel, quien fuese el que diseñó la estructura portante, donde reposan las placas elaboradas para revestir la Estatua de la Libertad, obteniendo esta maravillosa obra, símbolo de la libertad mundial. Bueno, aquí pueden ver que tenemos atrás Manhattan. Y esta es una de las mejores opciones gratuitas que hay en la ciudad, porque te puedes mover por acá y no hay ningún inconveniente, nadie te va a molestar. Y puedes disfrutar y tomarte una muy buena foto frente a la Estatua de la Libertad. Esa es la opción gratuita, pero vamos a comparar a ver cuál es la mejor. Ustedes me van diciendo cuál es la mejor. Esta es una de mis posiciones favoritas del barco porque estoy cerca del agua, escucho el sonido, eso me relaja mucho. Y aparte tienes esta bella vista de la ciudad de Manhattan. Incomparable y recomendable. Así que, vámonos. Una vez que arribes a Staten Island, si decides como yo devolverte en el ferry pago, espera que todos bajen, porque te tocará cambiar de terminal y podrás hacerlo sin mucho estrés. Bueno, cuando te bajas del ferry, te vienes, te vas a encontrar con señaléticas, que van a ser muy fácil de conseguir dónde está el ferry que se paga. Porque la gente lo que está, mira, ya están corriendo. Ellos corren, los que se bajaron del ferry, se están devolviendo, los turistas se están devolviendo en el mismo barco que llegamos. Eso es lo que se hace para volver gratis y pasar otra vez por la Estatua de la Libertad. Así que si te quedó mala la foto, tienes dos opciones. De que regresas gratis de nuevo y te tomas la siguiente foto. Pero en este video estamos comparando los dos ferries, el gratis y el pago. Así que el pago se llama Midtown Ferry, aquí está. Entonces vamos a ir para allá a buscarlo y ver qué tal es. Esa sí es mi primera vez. Te confieso que esta sí es mi primera vez que yo uso ese ferry. Así que vamos a ver qué tal. Vámonos. Bueno, ya salí de la terminal, me vine. Así que vamos caminando por acá juntos a ver dónde está parqueado nuestro ferry pago, vamos a decirlo así. Así que bueno, vamos caminando. Allá viene el gratuito. Allá se ve a la distancia. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te está gustando este video, porfa, dale manito arriba, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que quiera venir a Nueva York y pueda servirle esta experiencia para que cuando venga tome la mejor decisión. Si se viene en el gratuito, se viene en el pago. Así que bueno, vamos. Cuando sales de la terminal del ferry gratuito y antes de llegar a la terminal del ferry New York City, te encuentras con un área comercial muy bonita, con un ambiente para el descanso, con sillas extendibles para apreciar la vista al río Hudson o simplemente descansar un rato. Bueno, está bastante bonito acá, me gusta mucho. Mucho más tranquilo que el desorden cuando uno se baja allá en el muelle. Está súper nice, te puedes tomar un café, hay cafeterías. De verdad que es bastante tranquilo. Me pasaron este dato, un amigo que vive acá me dijo, este es el que más se usa porque es más tranquilo, está fuera de turista. Pero el que no tiene la capacidad económica para pagar o algo, se va en el gratuito. Entonces, bueno, yo dije, yo quiero probarlo con la comunidad para que elijamos cuál es el más conveniente, a ver cuál es el que nos sirve más a nosotros. Así que vamos. Te comento que puedes comprar los boletos en taquilla o por la aplicación del ferry. También tienen kioscos como este disponibles, así que tienes varias opciones para comprar tu boleto con este ferry que conecta toda la ciudad de Nueva York por tan solo $4, navegando las aguas del río Hudson y el río Oeste. En mi caso compré directamente en el kiosco y todo sin ningún inconveniente. Te puedes bajar en el gratis si quieres vivir las dos experiencias como yo. El gratis está allá, mira. Y esta bella terminal porque es chiquitito, mira. Acá está, y no hay tanta gente. Mira, puedes disfrutar de todo esto para ti solo y tu familia o tus amigos, con quien vengas. Mira, está totalmente solo. Nadie. ¿Viste la diferencia entre calidad de personas que habían en el otro ferry? Pero este es el pago. Así que, bueno, y me van diciendo ustedes qué les parece, qué les está pareciendo esta experiencia. A mí me está gustando. Yo creo que va a ser mi nueva metodología
para cuando venga acá a Nueva York. Venirme en el gratis y regresarme en el pago. Bueno, veamos la experiencia, veamos qué tal tan cerca nos tiene. Bueno, aquí tenemos el mapa de Staten Island, que es donde nosotros arribamos. Aquí arriba el ferry gratuito en St. George Terminal o en la terminal San Jorge. Y caminamos por dentro hasta este muellecito que está acá. Acá está el campo de béisbol, que también se lo mostré. Seguimos caminando y llegamos acá a la terminal, que es donde estamos. Aquí está. Sí, aquí estamos. 15 minutos de caminata, si quieres agarrar un autobús para conocer la isla. De verdad que está súper chévere el recorrido, me gustó porque está más tranquilo. Mira, una terminal súper chica. De hecho, se siente cómo se mueve. Estamos como que flotando en el agua, ¿no? Está parado aquí, un verdadero muelle, obviamente. Los muelles se mueven, no estipulas, pero se siente cómo se mueve, impresionante. La verdad que me encantó cómo está ambientada la terminal de New York City Ferry, con un estilo muy moderno y limpio de muy fácil acceso, pero en este punto aún no imaginaba lo que estaba por vivir. Bueno, ya me escanearon el ticket, ahora estamos a bordo de este bonito barco, pequeño y bonito. Bueno, vamos a entrar. Aquí vamos, mira, esta es una cafetería, súper climatizado. Es chiquito, es pequeño de verdad. Ya, llegué al final. Ahí está. No, yo creo que unos 60 pasos y estás dentro. Hay un bar, si te quieres tomar algo. Me imagino que lo abren cuando se mueve el barco. Ahí para tomar agua, mira. Hay café. Tiene baño. Tratar de abrir la puerta, pero debe estar cerrado porque estamos como parados, ¿no? Ah, no, está abierto. Mira, podemos salir. Acá estamos. Y es más cerca, o sea, la experiencia que tienes del agua es súper más cerquita, mira. Ya se empezó a mover. Estamos regresando a Manhattan. Me siento como que estoy viajando en un barco privado, de verdad, porque está súper vacío y tienes tanta vista, tanta comodidad. Allá se ve, mira, ahí viene el ferry gratuito. Te vale $4. Totalmente vacío, mira, hay solamente 4 personas, vacío, completamente. Está dando la vuelta y este barco promete una mejor vista de la Estatua de la Libertad. Así que vamos a ver, me siento de verdad que en un barco privado. Tienes que vivir esta experiencia, de verdad. De esta manera fuimos dejando atrás a Staten Island. Lo que sí te cuento que es un barco súper rápido y sin darme cuenta ya estábamos por llegar al punto de la mejor vista de la Estatua de la Libertad que haya tenido antes. Bueno, llegó la hora de la verdad, nos estamos acercando, lo que más se acerca a este barco, a la Estatua de la Libertad. Y vamos a comparar ahora cómo se ve. De verdad, amigos, hay una diferencia muy grande. Mira esto. Bueno, amigos, ya bajamos de este ferry. De verdad que fue súper rápido. Yo calculo unos 15 a 20 minutos, de verdad. Dejé de hablarte porque quería que tú disfrutaras la vista que yo estaba teniendo, que es maravillosa de Manhattan. De verdad me gustó mucho más la experiencia. Aparte que se hace más privado, si vienes con tu familia, con tus amistades y eso, vas a tener un momento más de privacidad y de disfrutar una excelente vista de la Estatua de la Libertad. Así que bueno, yo voy a seguir con el recorrido y vamos a ver qué nos depara acá. Esta es la terminal, se llama el Battery Park o Parque Batería. Está más arribita del ferry normal, por así decirlo, del gratis. O sea que si lo quieres tomar a la inversa, vas a tener que venirte por el Battery Park, tomar esta terminal, bajar a Staten Island y venirte en el gratis. Si lo quieres hacer a la inversa como yo lo hice. Pero de verdad, recomendado. Si no, mira las imágenes, saca tus propias conclusiones. Tienes el tema de privacidad, de verdad, o sea, yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Puedes vivir las dos experiencias, de verdad. Pero si me preguntan, en lo personal, yo tomaría este. Pago mis $8, no importa, voy y vengo. También, como dato,
Te digo que el trayecto completo, si lo tomas desde el muelle de la 79 o este muelle, que está aquí el Battery Park, puedes recorrer todo Manhattan, atraviesa todo Manhattan. El recorrido total dura 2 horas y pasa hasta el puente de Brooklyn, el puente Manhattan, pasan por todos los puentes. Entonces puedes tener bastante diversión allí, puedes disfrutar, tomar buenos videos, buenas fotos, recomendado. Bueno, me encontré aquí con unos amigos que vienen desde Chile y los conocí a bordo de ferry de El Pago, el de $4. Y le voy a consultar a ellos qué opinan de la experiencia, porque ellos se fueron hasta Staten Island, se fueron en el gratis y llegaron acá en El Pago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Ok, Gabriel, cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Tú prefieres el pagar los $4 o prefieres tomar el gratis? Tú que viste ahorita la experiencia de los dos. Mira, nos fuimos a Staten Island en el gratis. Obviamente va mucho más gente, no es malo el ferry, pero el pagar $4 creo que vale la pena. Porque es más exclusivo, o sea, más de 20 personas no veníamos en el ferry. Pasó más cerca de la Estatua de la Libertad, que es más o menos lo que toda la gente busca y espera. Es rápido, un lindo viaje, es muy agradable y lo recomiendo totalmente. Por $4 lo recomiendo. Porque en el ferry, el que es gratis, vas como claro. Sí, como encerrado, no puedes salir. Va gente y todo el Y va cuento. mucha gente que se quieren sacar fotos y todo acá, ¿no? Como te digo, Aquí es está agradable todo, y pagar parece $4 por persona. un barco o sea, privado, ¿no? Sí, es como Sí, es para un yate privado. Un yate privado Si es para para ti. las personas que andan de turista y quieren recorrer como turista, $4 de verdad que es súper bien pagado, Está bien pagado. emocionante, la experiencia única, así que perfecto, les recomiendo. $4 no es tanto. Bueno, aquí está la opinión. Ustedes déjenme en los comentarios si ustedes pagarían o se vendrían cuál fue el que más les gustó. Así que coméntenos allí. Bueno, seguimos con el recorrido. Cuídense mucho. Chau. En los próximos capítulos de esta serie te estaré mostrando cómo es la vida nocturna en la ciudad que nunca duerme, alternativas de cómo movilizarte de la manera más conveniente, entre otros tips de valor que sé que te ayudarán para cuando vengas a visitar a Nueva York, la capital del mundo. Bueno, yo me voy despidiendo por acá. Espero que te haya gustado esta experiencia y que ya te sirva para poder tomar una elección la vez que vengas acá a Nueva York. A ver qué ferry vas a tomar, si el pago o el gratuito. Así que bueno, mi nombre es Jesús Lozada y esto fue una nueva experiencia en Nueva York. Nos vemos en el próximo video.